Bienvenidos un día más a nuestro canal, vuestro refugio seguro para todo lo que tenga que ver con salseo, dramas y por supuesto, noticias jugosas del mundo del espectáculo. ¿Cómo estáis hoy? Espero que estéis listos para lo que tenemos preparado porque, agárrense fuerte, que vienen curvas y de las peligrosas. Hoy, como ya habréis intuido por el título, vamos a hablar de una pareja que nos tuvo a todos enganchados, ilusionados y con el corazón en un puño, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos dos tortolitos que nos enamoraron en Senkalkam, y que parecían destinados a vivir un cuento de hadas, pues parece que el cuento ha terminado y, lo que es peor, ha terminado con un final lleno de críticas y declaraciones que, la verdad, nos han dejado con la boca abierta. Antes de que empecemos a desentrañar este drama, como siempre, os invito a suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de chismes y noticias fresquitas. Y por supuesto, dadle un like a este vídeo si os gusta el tema y queréis que sigamos trayéndoos información jugosa sobre vuestras parejas favoritas. Ahora sí, dejémonos de rodeos y vamos al grano. Hande y Kerem, Kerem y Hande. Una relación que nació en el set de rodaje, que se confirmó con viajes, fotos robadas y miradas que lo decían todo. Una relación que nos hizo creer en el amor verdadero, en la magia de las series turcas y en que a veces, la ficción se hace realidad. Pero como suele pasar en estos casos, la realidad puede ser mucho más complicada que la ficción. Su ruptura, aunque ya la intuíamos desde hace tiempo por la falta de interacción en redes sociales y la ausencia de fotos juntos, fue un jarro de agua fría para muchos de nosotros. Pero lo que nadie esperaba es que tras la ruptura, empezaran a surgir críticas y acusaciones cruzadas que han dejado a más de uno preguntándose qué demonios pasó. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, según fuentes cercanas, la ruptura no fue tan amistosa como se quería hacer ver. Al parecer, habría habido varios detonantes que llevaron a la pareja a tomar caminos separados. Uno de los principales motivos que se barajan es la diferencia de prioridades. Hande, en pleno auge de su carrera, estaría centrada en proyectos internacionales, en consolidar su imagen como actriz y en explorar nuevos horizontes. Kerem, por su parte, aunque también tiene una carrera prometedora, parece que buscaba algo más estable, algo más tradicional, si se me permite la expresión. Se dice que Kerem quería formar una familia, sentar cabeza y tener una vida más tranquila, mientras que Hande, más joven y con una agenda apretadísima, no estaría dispuesta a renunciar a sus ambiciones profesionales. Esta diferencia de visiones, al parecer, fue generando tensiones y discusiones constantes que acabaron desgastando la relación. Pero eso no es todo. Porque además de la diferencia de prioridades, también se rumorea que habría habido problemas de celos y desconfianza. Sí, como lo oís. Parece que la fama y la atención mediática que rodea a Hande y Kerem habrían afectado a la relación, generando inseguridades y malentendidos. Se dice que Kerem no llevaba muy bien que Hande recibiera tantos halagos y proposiciones de trabajo de otros actores y directores, y que esto le generaba cierta inseguridad. Por su parte, Hande también habría tenido sus propias dudas y sospechas, especialmente cuando Kerem empezó a pasar más tiempo con sus amigos y a descuidar la relación. Y aquí es donde entran en juego las famosas críticas impactantes del título. Porque, según nuestras fuentes, tras la ruptura, tanto Hande como Kerem habrían hecho comentarios poco favorecedores el uno del otro a personas de su entorno. Comentarios que obviamente han llegado a oídos de la prensa y que ahora estamos compartiendo con vosotros. Se dice que Hande habría calificado a Kerem de inmaduro y posesivo, acusándole de no entender sus ambiciones profesionales y de intentar controlarla. Por su parte, Kerem habría tachado a Hande de fría y distante, afirmando que la actriz estaba más centrada en su carrera que en la relación y que nunca se sentía realmente conectada con ella. Obviamente estas son solo versiones y rumores, y no podemos confirmarlos al 100%. Pero teniendo en cuenta la información que hemos recopilado y la reputación de nuestras fuentes, podemos decir que hay muchas posibilidades de que estas críticas sean ciertas. Lo que sí es cierto es que la ruptura de Hande y Kerem ha dejado un sabor amargo en muchos de nosotros. Porque al final, nos habíamos ilusionado con su historia de amor y nos dolía ver que, una vez más, la realidad superaba a la ficción. Pero bueno, la vida sigue y tanto Hande como Kerem tienen por delante una carrera prometedora y muchas oportunidades para encontrar la felicidad. Lo importante es que aprendan de sus errores y que sigan adelante con sus vidas, aunque sea por caminos separados. Y ahora, después de este drama intensito, vamos a recapitular un poco lo que hemos visto hoy.
Hemos hablado de la ruptura de Anne Ercel y Kerem Bürsin, una pareja que nos enamoró en la pantalla y que parecía destinada a vivir un cuento de hadas. Hemos visto que la ruptura no fue tan amistosa como se quería hacer ver y que, al parecer, habría habido varios detonantes que llevaron a la pareja a tomar caminos separados, como la diferencia de prioridades, los celos y la desconfianza. Y por último hemos compartido con vosotros las críticas impactantes que, según nuestras fuentes, Anne y Kerem habrían hecho el uno del otro tras la ruptura. Espero que os haya gustado este vídeo y que os haya mantenido entretenidos. A mí me encanta compartir con vosotros este tipo de noticias y chismes, así que no dudéis en dejarnos vuestros comentarios y sugerencias en la sección de abajo. ¿Qué os ha parecido la ruptura de Anne y Kerem? ¿Creéis que las críticas son ciertas? ¿Tenéis alguna teoría sobre lo que realmente pasó? Queremos saber vuestra opinión. Y por supuesto, antes de despedirnos, os animo a darle un like a este vídeo si os ha gustado, a compartirlo con vuestros amigos y familiares chismosos y sobre todo, a suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Tenemos muchas más noticias jugosas preparadas para vosotros. Así que nada, familia, nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta pronto. Pero esperad un momento que la función no ha terminado. Porque aquí en Chismes al Día no nos quedamos en la superficie. Vamos a escarbar un poco más en este culebrón turco. Ya os hemos contado los motivos oficiales, los rumores que circulan y las supuestas declaraciones post-ruptura, pero ahora vamos a analizar el contexto, las señales que quizá pasamos por alto y las posibles consecuencias de este divorcio mediático. Para empezar, recordemos la inmensa presión que supone estar en el ojo del huracán constantemente. Anne y Kerem no eran solo dos actores, eran una marca, un fenómeno fan global. Cada paso que daban, cada mirada que intercambiaban, era analizada, comentada y compartida hasta la saciedad. ¿Podría esta constante vigilancia haber asfixiado la relación? Totalmente. Imaginaos tener a millones de personas opinando sobre cada aspecto de vuestra vida sentimental. Menuda locura. Además, no podemos olvidar el poder de las redes sociales. Si bien estas plataformas fueron clave para alimentar la llama de su romance, también pudieron contribuir a su enfriamiento. La necesidad de proyectar una imagen perfecta, de mantener contentos a los fans y de gestionar los comentarios negativos puede ser agotador y generar una presión innecesaria en la pareja. ¿Cuántas veces vimos fotos de Anne y Kerem juntos, perfectamente maquillados y sonriendo, cuando quizá por dentro estaban a punto de explotar? Otro punto clave es la naturaleza de su trabajo. Ser actor o actriz implica viajar constantemente, trabajar largas horas y rodearse de otras personas atractivas. Esta dinámica, sumada a la fama y la atención mediática, puede generar inseguridades y celos, incluso en las relaciones más sólidas. ¿Podría haber habido terceros en discordia? ¿Quién sabe? En el mundo del espectáculo, los rumores vuelan más rápido que un tuit. Y hablando de rumores, vamos a profundizar un poco más en las supuestas críticas impactantes. Si realmente Anne calificó a Kerem de inmaduro y posesivo, esto sugiere que la actriz se sentía sofocada y controlada por su pareja. Quizá en su afán por protegerla y mantenerla a su lado, Kerem se excedió y terminó alejándola. Por otro lado, si Kerem tachó a Anne de fría y distante, esto indica que el actor se sentía solo e incomprendido en la relación. Quizá Anne, absorta en su carrera, no supo o no pudo darle el apoyo emocional que necesitaba. Pero, ojo, no todo es blanco o negro. Es muy probable que ambos tengan parte de razón y que la ruptura sea el resultado de una combinación de factores. La diferencia de prioridades, los celos, la desconfianza, la presión mediática y las propias inseguridades personales pueden haber contribuido a la debacle de esta pareja que parecía sacada de un cuento de hadas. Ahora bien, ¿cuáles son las posibles consecuencias de esta ruptura? En primer lugar, es probable que ambos sufran un descenso en su popularidad, al menos a corto plazo. Muchos fans se sienten decepcionados y traicionados por la ruptura y podrían dejar de apoyar sus proyectos. Sin embargo, es importante recordar que tanto Anne como Kerem son talentosos y tienen una base de fans sólida, por lo que es probable que se recuperen con el tiempo. En segundo lugar, es posible que veamos a ambos actores evitar trabajar juntos en el futuro. La tensión y el resentimiento que pueden haber quedado tras la ruptura podrían dificultar la colaboración en proyectos profesionales. Sin embargo, en el mundo del espectáculo nunca se sabe. Quizá dentro de unos años los veamos protagonizar una nueva serie y volver a enamorarnos.
Y por último, es importante recordar que, más allá de la fama y la fortuna, Hande y Kerem son personas de carne y hueso que están pasando por un momento difícil. Es fundamental respetar su privacidad y evitar alimentar el morbo y el chismorreo innecesario. Al fin y al cabo, todos hemos pasado por rupturas dolorosas y sabemos lo difícil que es superar un desamor. Así que ahí lo tenéis, familia. Un análisis más profundo y detallado de la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Un culebrón turco que nos ha tenido en vilo durante meses y que, aunque ha llegado a su fin, seguirá dando que hablar durante mucho tiempo. Y ahora sí, de verdad de la buena, nos despedimos por hoy. Pero antes, no olvidéis dejarnos vuestros comentarios y teorías en la sección de abajo. ¿Creéis que Hande y Kerem volverán algún día? ¿Quién tiene la culpa de la ruptura? ¿Qué consejo le daríais a ambos actores? Queremos saber vuestra opinión. Y recordad suscribiros al canal, activar la campanita y darle un like a este vídeo si os ha gustado. Tenemos muchos más chismes y noticias jugosas preparadas para vosotros. Un beso enorme y hasta la próxima, familia de chismosos seriales. No os perdáis el próximo vídeo, que viene cargado de salseo y sorpresas. Ciao, ciao.